Enero del próximo año. Señor Aliaga, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Encantado de estar en el programa. Me llama un poquito la atención en la propuesta de pasar polígrafo a los policías y a los postulantes a la policía y que decir que el polígrafo es una solución al tema de corrupción. Yo quisiera analizar esto técnicamente, si me permite, Fernando. Sí, por favor. Para empezar, la prueba del polígrafo es una prueba que surgió para detectar la mentira en los interrogatorios policiales. Habida cuenta de que la experiencia práctica indicaba de que cuando una persona miente, normalmente no siempre, pero se dan tres factores fundamentales. Primero, la respiración es más intensa. Segundo, la transpiración. El delincuente al mentir se siente nervioso y luego transpira. Su ritmo cardíaco se eleva. Y también hay cambios en la frecuencia de voz. De tal manera que lo que mide propiamente, científicamente, la prueba del polígrafo es la ansiedad, es el estrés. Pero una persona inocente, sometida a esta prueba del polígrafo, puede aparecer como mentirosa cuando no es mentirosa. Simplemente sabe nerviosa. De casos en que ha sucedido eso. Claro, científicamente se señala de que la prueba del polígrafo tiene un nivel de asertividad del 70%. Quiere decir que hay un margen de error del 30%. Y también aquellos mentirosos consuetudinarios, esos mentirosos que son expertos, esos pasan la prueba de polígrafo como si nada. O sea, no dan síntomas físicos de que están mintiendo, no sienten ansiedad. Por lo tanto, la prueba del polígrafo no es aceptada científicamente en ninguna parte del mundo, no es admitida como prueba plena, no es absolutamente infalible. Y imagínate a un postulante, un joven que se pone nervioso, que puede ser una persona honesta, correcta, no pasó la prueba y le trunca su proyecto de vida, puede dar motivo a denuncias, a demandas, porque le está truncando su proyecto de vida, está afectando su intimidad personal y también su dignidad, porque lo están tratando como sospechoso, están sospechando que es un elemento delictivo. Repito, la prueba del polígrafo se desarrolló para detectar mentiras en interrogatorios policiales a sospechosos. Acá se quiere aplicar a ciudadanos, ¿no? Que quieren hacer estudios en las escuelas. Y para detectar la corrupción, no es precisamente para detectar la corrupción, ¿no? Es para detectar mentiras en interrogatorios policiales. Puesto que usted no confía en la utilización técnica de este instrumento, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos saber quiénes de los agentes policiales están ocultando cosas que hacen contra su reglamento? Bueno, hay dos cosas. Una cosa son los agentes policiales que están en actividad. Para ellos hay que tener una verdadera estrategia anticorrupción. Y la verdadera estrategia anticorrupción va por dos cosas. Primero, la decisión política, o sea, el comando tiene que estar comprometido en luchar contra la corrupción. Y segundo, hacer todos los esfuerzos para que la impunidad por los actos de corrupción disminuya al máximo posible. Quiere decir que se esclarezcan y se sancionen la mayor cantidad de casos de corrupción posible. ¿Esto cómo se logra? Mejorando el sistema de investigación, el sistema de contrainteligencia y el sistema de control interno, o sea, la inspectoría. Pero eso se ha manejado mal muchísimos años en la policía porque hemos tenido a los mismos efectivos policiales por años en el órgano de control interno de la inspectoría y la disciplina no ha mejorado en la policía. Quiere decir que ha habido corrupción en este sistema, se sancionaba a los buenos policías y se sacaba inocente a los malos efectivos policiales. Entonces, se necesita toda una reingeniería en el sistema de control interno, de inspectoría. Toda una reingeniería, claro, dice usted. Claro. ¿Cómo se hace una reingeniería del personal? Yeah. Son 130.000 miembros, ¿no? Así es. Para empezar, se necesita que el control interno de la policía esté en manos de los policías más identificados con la institución. ¿Y quiénes son ellos? Aquellos que son más empeñosos en los estudios, primeros puestos, más disciplinados, tienen valores, o sea, no llegan tarde, cumplen con los compromisos, cumplen las disposiciones, las órdenes que se le da y demuestran competencias operativas claras. Ese personal seleccionado tiene que ir al sistema de control. No se puede mandar a cualquiera ahí porque si no termina negociando con la justicia administrativa y la inspectoría, en lugar de ser una institución o una entidad que ayude a mejorar la disciplina policial, las termina resquebrajando. Y por los resultados que hemos visto, y que la disciplina policial ha decaído, quiere decir que la inspectoría y los órganos de control interno de la policía han estado funcionando mal. Y llama la atención, puesto que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo
para subir las remuneraciones. En principio debe haber más satisfacción que antes y un poquito menos de tentación a buscar dinero de una manera antirreglamentaria. Claro, Fernando, ¿cómo se logra eso en la práctica? En la práctica no vamos a esperar que los policías se corrompan para que corruptos los tengamos que mandar a la cárcel o votarlos. Lo que hay que hacer, medidas preventivas para evitar que los policías se corrompan. ¿Y cómo se hace eso? Un primer aspecto es una alta rotación. Una alta rotación, una adecuada selección de a quienes se envía a cargos delicados, a puestos delicados donde sabemos que va a haber corrupción. Por ejemplo, el tema del narcotráfico, el control de las carreteras donde ingresan los insumos y sale la droga. Y unidades de investigación que tienen que ver temas delicados donde va a haber personas que están dispuestos a pagar millones para que no se les capture. Entonces, ahí se tiene que seleccionar bien al personal que se envía y tampoco hay que dejarlos eternamente ahí, ¿no? Un periodo máximo de 2 años hay que rotarlos. ¿Por qué? Porque por más correcto que tú seas, van a venir las propuestas de todo tipo, ¿no? Económicas y no económicas. La delincuencia va a buscar tu debilidad. Entonces, lo que hay que hacer es proteger al personal para evitar que se corrompa. Y eso se logra simplemente moviendo y conociendo bien al personal. Y eso es lo que no se ha hecho, lamentablemente, en la policía. Tenemos personal que han estado muchísimos años en las mismas unidades. Por ejemplo, en una unidad de control de carreteras, ¿no? 28 años. Es decir, no ha habido una política de gestión de personal adecuada en la policía y eso no ha contribuido a... ¿Desde cuándo no ha habido? Porque usted es retirado desde... Muchísimos años, o sea, muchísimos años. Yo cuando estuve jefe de región... chequeaba el personal, visitaba todas las unidades, decía, averiguaba la hoja de vida del personal que tenía años ahí y veía que había personal que tenía 28 años en una misma unidad y no había producción, estaba en control de carretera. Entonces, la opción era removerlos, pero sacarlos del sistema. Entonces, y eso ya escapa de la capacidad de mando de un jefe de región, eso ya lo maneja personal de Lima. Y por eso es que un aspecto fundamental para que la institución mejore es el adecuado manejo del personal. La gestión de personal es fundamental. Eso se tiene que transparentar y tiene que haber asignación de cargos y puestos y control de la productividad, del rendimiento. Yo recuerdo que cuando el general Óscar Arriola, que es el actual comandante general, asumió su responsabilidad, dijo que había dado instrucciones para que cada agente mirara al mismo tiempo que sus objetivos profesionales a la derecha y a la izquierda para ver qué estaban haciendo sus camaradas, de delante y de atrás, de derecha y de izquierda. Como diciendo, es una responsabilidad de todos y no debe haber acá un malentendido espíritu de cuerpo que los lleve a unos a ser cómplices de los otros. Claro, perfecta la idea, pero en realidad en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Entre iguales hay una especie de neutralidad. Se tapan unos a otros. Lo que tiene que suceder es que el jefe tiene que conocer bien a su personal, ¿no? Una primera obligación de todo jefe de unidad es conocer a cada uno de sus efectivos. Si es posible, visitar hasta la casa o compartir con ellos el mayor tiempo posible con la finalidad de conocer sus competencias profesionales y también su actitud, su conducta personal. Conociendo bien a su personal, el jefe puede disponer, puede cambiar. Bueno para este puesto, el otro bueno para el otro puesto. Y además de eso, también necesita el apoyo, ¿no? Todo jefe necesita un segundo que lo apoye, un jefe, y ese segundo es el jefe de control, de inspectoría, es el jefe personal, es el que también tiene que accionar, ayudarlo en todo lo que es el control al personal, sobre todo en momentos que el jefe no está, ¿no? Por ejemplo, el jefe está todo el día y en la noche se va a retirar a su casa, ahí tiene que quedarse un segundo para que supervise que las cosas no se queden sin alguien que controle y supervise. ¿Qué significa que se haya pasado al retiro a 1.400 efectivos, que es la información que nos han dado hoy? Bueno, revela que había un mal manejo de personal. Ahí hay que hacer una tremenda reforma y ese mal manejo de personal hace que se junten, por ejemplo, en una unidad 2, 3, 4 malos efectivos policiales y prácticamente hagan lo que quieren ahí. Lamentablemente ha sido el caso, se han descubierto grupos de hasta de 20, ¿no? Un famoso grupo en Tarapoto de 20. Ya, por ejemplo, eso y es falta de control ya de sus jefes. Lo que tiene que hacer un jefe es separar, o sea, si no tienes las pruebas para pasarlos a retiro, procesarlos, lo que tienes que hacer es separar. Es como si fuera una banda, ¿no? Tienes que separar a los integrantes para que se desarticule, se desorganice ese acuerdo criminal. Entonces, y eso
lo pueden hacer los jefes de cada unidad. Y ahí, si ha pasado eso, que hay 20 efectivos policiales implicados en hechos en una sola provincia, quiere decir que ha fallado el control de parte de sus comandos inmediatos. Bueno, hablemos entonces ya no sobre la base policial, sino sobre los jefes, que por una parte nos ha prometido el presidente Gerí un plan nuevo de seguridad integral que se presentará en enero próximo. Pero se ha precisado que en parte está basado en el plan Bratton, del nombre de un famoso teórico norteamericano que vino acá, creo que en la época de Alberto Andrade, alcalde y aspirante a la presidencia de la República. ¿En qué consiste ese plan Bratton? El plan Bratton es sencillo, parte de la premisa de que no debemos tolerar las faltas pequeñas, hay que corregir las cosas cuando inician para que éstas no empeoren, ¿no? Y parte por la idea de las ventanas rotas. O sea, si tú tienes tu casa y se rompe una ventana, tienes que cambiarla lo más antes posible. Si se ensucia, tienes que limpiarla. Porque si no lo haces, la segunda ventana también se ensucia, o la segunda y la tercera se rompen, y al final todo termina destrozado. Y porque las personas se portan mejor cuando tienen un ambiente limpio y ordenado. Y suelen comportarse mal si es que existe desorden o suciedad. Por eso que una ciudad limpia y ordenada, cuidada, con áreas verdes, con buena iluminación, generalmente conduce a que las personas se porten de mejor manera. Pero una zona abandonada, donde hay basura, no hay alumbrado, entonces hace que las personas tiendan a comportarse mal. Ahora, ese plan es inaplicable en las actuales circunstancias del Perú porque ya las ventanas están rotas y sucias. No se trata de evitar que suceda eso, sino al revés, de hacer frente a quienes las han ido rompiendo, para usar la metáfora, ¿no? Así es, como filosofía, digamos, profunda, yo creo que eso es legítimo tomarlo, ¿no? Pero sin embargo las acciones concretas tienen que ser mucho más complejas, mucho más sofisticadas, y ir en un proceso de mejora continua, ir mejorando área por área, ¿no? Por ejemplo, vas mejorando las vías, vas mejorando la iluminación, las áreas verdes, vas recuperando barrios y zonas. ¿Y esto qué genera? Por ejemplo, si tú mejoras toda la avenida Arequipa, la avenida Túpac Amaru va a querer copiar la avenida Arequipa. Entonces tienes que poner modelos de referencia para que el resto copie. Y esto se va construyendo poco a poco, se va generando el cambio de cultura de la sociedad. Yo como filosofía lo pondría como una filosofía de base, pero las acciones concretas tienen que ser puntuales, ¿no? Tenemos que ir a recuperar zonas, recuperar barrios, y estos barrios recuperados sirven de ejemplo a otros barrios, ¿no? Pero eso ha sucedido en El Salvador también. Sobre Trujillo, porque en realidad esta actual ola de extorsiones y del uso de sicarios para imponer esas cosas comenzó ahí, en algunos distritos específicos, ¿no? Y tiene ahí cerca de 20 años, claro, de cupos cobrados y de barrios enteros sometidos a organizaciones criminales. ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, a Trujillo tiene sus zonas, su zona de mayor incidencia o de mayor presencia o acción de la criminalidad. Florencia Mora, Buenos Aires, esos lugares se tienen que recuperar o sí. ¿Cómo lo recuperamos? El primero es dominio territorial. O sea, tienes que priorizar. En esa zona tú tienes que tener presencia policial 24 horas, ¿no? No de un día, no de operativo de un momento, sino las 24 horas. Y tienes que incidir el control en los delincuentes, que también más o menos se sabe quiénes son delincuentes, pero lógicamente no lo vas a encontrar con armas, no lo vas a encontrar con pruebas, porque ellos te están observando. Y porque ahí en Trujillo, en esas zonas hay megabandas. ¿Qué quiere decir cuando te digo megabandas? Quiere decir que hay delincuentes viejos, cuajados, ranqueados, que son los que lideran todas las acciones criminales, hay mandos intermedios y hay todo un ejército de delincuentes juveniles. Los que hacen las acciones violentas son los delincuentes juveniles y todos ellos van reportando hasta arriba. De tal manera que los que están en la cúspide ya tienen negocio de fachada, tienen grifos, tienen hoteles, tienen negocios, empresas de transporte, y lograr desbaratar a ellos requiere todo un trabajo de inteligencia e investigación criminal, tipo lo que se hizo con Sendero Luminoso, y demanda su tiempo y demanda personal competente para poder hacer ese trabajo. Lo que hay que hacer es por lo menos evitar hacérsela difícil su desplazamiento, sus comunicaciones, que las bandas organizadas puedan seguir operando. Y eso se hace mediante un control territorial y con objetivos claros, ¿no? Recuperando estas zonas,
si los delincuentes ven que la zona más brava, ya no es la más brava, que la zona más brava fue dominada por la policía, es una ventaja psicológica que aprovechas tú para recuperar el orden y la seguridad en el resto de barrios. Porque los barrios menos peligrosos, que toman como referente, como ejemplo a los barrios más peligrosos, ven que ese barrio más peligroso ha sido dominado, ellos se dominan más. Ahora bien, usted es un hombre de inteligencia policial, ha hecho su formación en la PIP, que existía como cuerpo independiente en la época en que usted se formó, Policía de Investigaciones del Perú, que no se ponía uniforme, que andaban vestidos de civiles, claro, como se quiere hacer ahora. ¿Por qué se ha degradado tanto la inteligencia policial hasta el punto de carecer de instrumentos para incluso llegar a saber qué contenido hay en un teléfono celular que se captura? Me alegra tu pregunta, Fernando, me alegra. Porque ojalá que haya una respuesta que nos alegre a todos. Este es un tema de fondo, en realidad, es un tema de fondo. ¿Por qué? Porque una de las razones por la que se dispara toda la delincuencia es porque primero hay corrupción en los funcionarios públicos y en el sistema de justicia. Hay corrupción. Y eso permite que los delincuentes puedan cometer sus fechorías y librarla. Segundo, la capacidad del Estado para administrar justicia de calidad ha disminuido tanto que se estima que ahora la impunidad alcanza el 98%. Quiere decir que de 100 bandas solamente el Estado puede interdictar a 2 y 98 la tienen fácil y no les pasa nada. Entonces, si no disminuimos la impunidad, ¿no? Si no se siente la mano del Estado para frenar la impunidad, no vamos a ir a ninguna parte. ¿Y cómo reducimos la impunidad? Elevando la capacidad investigativa. ¿Y cómo elevamos la capacidad investigativa del Estado? Creando un cuerpo de investigación criminal. ¿Lo tenemos o no? ¿Se está gestando? No lo tenemos. Tenemos rezago, vestigio de lo que era la Policía de Investigaciones, pero yo creo que si queremos una verdadera reforma del Estado, tenemos que conformar un cuerpo de investigación criminal altamente tecnificado, altamente científico, muy profesional. Ojalá que sus colegas de alto nivel lo escuchen y saquen conclusiones de lo que usted nos ha dicho. Aprovecho para recordar que usted es un general retirado, pero al mismo tiempo es doctor en Derecho en retiro. Y doctor en Ciencias de la Comunicación, razón por la cual es vicerrector de la Universidad Bausate y Mesa, que lleva el nombre del primer periodista del Perú, de la época virreinal, y que forma periodistas todos los años. Muchísimas gracias por su presencia, general Culver Aliaga, y por las cosas claras que nos ha dicho.